Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación del libro, que yo la verdad estoy muy emocionada porque es un libro que realmente me parece muy pertinente. No soy la presentadora, solo voy a decir eso, pero realmente estoy muy contenta de estar aquí y con muchas ganas de escuchar también, por supuesto, a los presentadores. Perdón, nos acompañan Francisco Víctor Ortiz Millán, Paloma Mendoza Cortés y los autores del libro, los editores, ¿no? Otto René Cáceres Parra y Lucía Carmina Jasso López. Voy a darle la palabra en primer lugar a Francisco Víctor Ortiz Millán. Él es maestro en Derecho, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pertenece a diversas asociaciones como el Colegio de Abogados del Estado de México, la Barra de Abogados del Estado de México y es socio fundador de la Academia Mexiquense de Jurisprudencia, licenciado Guillermo Molina Reyes. Actualmente funge como subdirector de formación y capacitación para personal de municipios de la Universidad Mexiquense. Y antes de comenzar, me gustaría decir, ¿no?, un poco simplemente como manera de presentación, de introducción más que de presentación de este libro, que el libro Los servicios de inteligencia en México, ayer y hoy, bueno, ¿no? Sabemos que en el mundo ningún estado carece de un aparato que le proporcione servicios de inteligencia. Sin embargo, su estudio no siempre es tan frecuente, ya que ninguno de ellos expone públicamente el total de las acciones encaminadas a preservar la seguridad nacional. En este libro, como nos van a contar y nos van a decir, se analizan los servicios de inteligencia en México, contextualizando teórica, conceptual e históricamente para comprender las principales transformaciones a nivel global, estudiándose desde las primeras referencias de operaciones de inteligencia en la época prehispánica hasta el México contemporáneo. La elaboración de este libro, y con esto cierro, parte de la comprensión de que ninguna institución cambia de la noche a la mañana, sino a través de una serie de procesos político-históricos que son fundamentales cuando queremos hablar acerca de temas como la seguridad nacional. Además, el Estado, como ente autónomo, cuenta con capacidades de acción y respuesta ante determinadas amenazas y riesgos que pudieran poner en peligro su permanencia y soberanía, dependiendo para ello de la capacidad y eficacia de sus instituciones, sus ciudadanos y desde luego de sus servicios de inteligencia. Pues nada, sin más le doy la palabra al maestro Francisco Víctor Ortiz Millán, con muchas ganas de escuchar sobre este fantástico libro. Adelante. No me dijeron cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que unos 15 minutos. Carmina, ¿20? Sí, adelante. Sí. Eugenia, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Carmina, doctor Paloma, muy buenas tardes. Desde luego, pues, deseo en primer término agradecer al doctor Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la invitación para participar en este importante evento en el que se aborda un tema de actualidad como son los servicios de inteligencia. En segundo término, agradezco a los autores de la obra, los doctores Lucía Carmina Jasso López y el doctor Otto René Cáceres Parra, por permitirme expresar a nombre de la rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, la maestra Griselda Camacho Telles, rectora como tal de esta institución, algunos comentarios en torno al contenido de su investigación en la que se conjuga la teoría y la praxis de los servicios de inteligencia en México. Sin duda, cuando un investigador social ve culminado el trabajo de años de investigación y lo ve reflejado en la edición de un libro, ha logrado parte de su cometido, pues con ello se difunden los conocimientos adquiridos y se deja un sólido legado a las futuras generaciones para que conozcan el antes y el después de una institución que ha evolucionado de la mano con la sociedad mexicana como lo son los servicios de inteligencia. Es en ese momento cuando reconocen que valieron la pena las horas dedicadas a investigar, compilar, sistematizar, analizar e inclusive a conocer los verdaderos motivos, sean políticos, sociales, jurídicos, económicos o de seguridad nacional para la creación, evolución, transformación y consolidación de los servicios de inteligencia y que les permita decir a ellos con satisfacción, lo hemos logrado y entregamos a ustedes el producto de esta investigación. Su obra de nuestros comentados el día de hoy inicia con una pregunta contundente: ¿qué es la inteligencia? Y la definen a través de diversos autores y momentos históricos en que se ha dado la misma. Además, la analizan en el contexto del ciclo de la inteligencia,
que comprende la recolección, procesamiento y análisis, difusión y explotación de la información relacionada con un tema tan importante como lo es la seguridad, tal como lo concibe, ellos mismos lo señalan en el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional. Su investigación no solo comprende a las actividades de inteligencia, sino también a las de contrainteligencia, para lo cual reconoce que se requiere contar con mecanismos que resguarden estas acciones de actos lesivos, que estén orientados a disuadir o contrarrestar su comisión, pues se busca que los productos de inteligencia sean, como ellos mismos lo señalan, relevantes, veraces, oportunos, precisos, confiables y brinden orientación al usuario y faciliten la toma de decisiones, principalmente en temas de seguridad. Además de que ambas, la inteligencia y la contrainteligencia, serán interdependientes al satisfacer necesidades recíprocas. Los autores abordan un tema muy importante, la inteligencia estratégica, que se comprende como el conocimiento procesado y especializado, elaborado en el más alto nivel, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la conducción política estratégica para el proceso de toma de decisiones, con un ingrediente adicional que aquí se reconoce precisamente en su obra, el interés nacional, el cual deberá estar fundado a partir de las metas de política exterior que se traza a un Estado, pues señalan que la política exterior y la diplomacia deben tener como objetivo principal la definición, protección, promoción, defensa y consecución de los intereses nacionales. Cuando los autores analizan a la seguridad y a la seguridad nacional, señalan que el estudio de la seguridad se ha llevado a cabo bajo un enfoque militar y policíaco, como le dice de la Guerra Fría, y desde luego en el contexto de la fuerza militar. Es más, ellos señalan que lo han analizado bajo este supuesto y no bajo el tema mismo de la seguridad, que ha sido la preocupación principal de los estudios acerca de la misma. Inclusive, citan algo que yo creo que va a ser punto de reflexión para quienes lean esta importante obra. Cuando un Estado es fuerte, se protege del exterior. Entre más débil sea un Estado, más ambigua se convierte la seguridad nacional, porque el gobierno tiende a confundirla con la seguridad del Estado. Los servicios de inteligencia deben asegurar que los gobiernos se encuentren en condiciones de actuar en 3 etapas: identificación inicial de crisis, fase preventiva y supresión de la crisis. Para ello, los autores reconocen que al sacar a los policías de las comisarías y colocarlos en las calles y en los hogares, podrían recopilar información sobre las preocupaciones de la comunidad y, a partir de ello, enfocar mejor sus acciones. Cuando los autores en la obra analizan la transformación de los servicios de inteligencia, que, ahorita tocaremos el tema relativo a las diferentes etapas, reconocen el paso de los servicios de inteligencia de militares a los civiles, dando lugar a una mayor defensa de los derechos humanos y las garantías individuales de la ciudadanía. Al analizar en derecho comparado si existe una regulación y límites a los servicios de inteligencia, reconocen en primer término los servicios de inteligencia de 1994 del Reino Unido y reconocen que es la más innovadora, y que la menos garantista es la regulación de Israel, y que en una democracia los servicios de inteligencia no intervienen en la definición de los objetivos de la seguridad nacional. Los autores contextualizan algo que es muy importante. Cuando abordan el tema de la profesionalización de los servicios de inteligencia, destacan que las labores de inteligencia requieren perfiles especializados y que constantemente sean capacitados, tal como lo han hecho en la Escuela Nacional de Inteligencia de Argentina, con la maestría en Inteligencia Estratégica Nacional, que en México se creó en su momento la Escuela Nacional para la Seguridad Nacional, y que instituciones como el Instituto Nacional de Administración Pública imparte actualmente la maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Aquí les comparto que en fechas próximas la Universidad Mexiquense de Seguridad dará inicio a la licenciatura en Inteligencia Policial, derivado incluso de la propia obra de estos brillantes doctores que han trabajado sobre dicho tema. Por lo que respecta a la cuestión de archivos desclasificados de inteligencia, analizan los casos de Argentina, Estados Unidos y México, en este último país, en el cual radicamos todos, se ha expedido el acuerdo para la transferencia de documentos relacionados con violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas vinculados con movimientos sociales y políticos, así como con actos de corrupción en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que comprenderá, como tal lo señala el acuerdo, los documentos generados entre 1986 y 2004, y que los comprendidos entre 2005 y 2018 tendrán desde luego un tratamiento especial. En la parte central de su investigación, los autores formulan una segunda interrogante,
Existe una cultura de inteligencia y concluyeron que la percepción del tema no era buena. No obstante que es un tema relevante, pues se le asocia a violaciones de derechos fundamentales y más cuando se tratan de temas de seguridad pública. Por lo que respecta a los apartados de tecnología e inteligencia, precisan los autores que se ha considerado a la primera, o sea, la tecnología, como relevante para la creación de la Red Nacional de Información y de contar con herramientas como lo es Plataforma México, la cual está dentro de la Red Nacional de Telecomunicaciones, que permite el intercambio de archivos de texto, voz, video y datos en tiempo real, lo cual opera a través del Sistema Único de Información Criminal. En el Estado de México tenemos un sistema que es la Plataforma Mexiquense, que al igual opera bajo este contexto. Al analizar los autores los servicios de inteligencia en el mundo, porque hay que reconocerlo, la obra de los servicios de inteligencia, ¿sí?, es una amplia investigación que analiza qué pasa con el caso ruso, como con la KGB, qué pasa con el modelo norteamericano a través de la Agencia Central de Inteligencia, qué pasa con los servicios de inteligencia israelita a través del Mossad, y en América analizan los casos de intervención en Guatemala, Haití, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Panamá, Colombia y México. Nuestros comentados, sin duda, se dieron a la tarea de investigar a profundidad sobre ese tema tan importante. Al hablar sobre los servicios de inteligencia en México, ayer y hoy, analizan lo que ocurrió en esa materia, ya lo comentaba quien me antecedió, sobre el México prehispánico al porfiriato, nos hablan sobre los servicios confidenciales de 1918 que integró la sección primera del Diario Oficial de la Federación, creada el 13 de septiembre de 1918, las funciones que desarrolló el Departamento Confidencial entre 1924 y 1934, la Oficina de Información Política y Social de 1938, previsto en un ordenamiento muy básico, como fue el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, la famosa Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de 1941 a 1954, la tan nombrada Dirección Federal de Seguridad en el periodo de 47 a 53, con algunos datos muy interesantes que incluso los autores aquí señalan de manera puntual. Y concluyen ellos con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, lo que es el famoso CISEN, que se crea el 13 de febrero de 1989, y en su obra los autores especifican a detalle lo que ocurrió en materia de inteligencia en estos importantes momentos históricos. Abordarlo sería motivo de otra cuestión en la cual, desde luego, si los autores nos invitan, comentaremos con mucho gusto. Los autores consideran a Jorge Carrillo Olea, el primer director del CISEN, como el precursor del concepto de inteligencia en México, servicios que consolidaron otras dos grandes personas, Jorge Tello Peón y Alejandro Alegre Rabiela, quienes contribuyeron a la creación, desde luego, entre otras diversas instituciones, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva, y sentaron las bases para la implementación de una ley de inteligencia para la seguridad nacional, y que concluyó con la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la creación de una ley muy importante en la actualidad, como es la Ley de Seguridad Nacional. Los autores investigaron que en 2009 se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad a cargo del CISEN, cuya principal tarea fue la de capacitar y especializar a quienes tenían bajo su cargo los servicios de inteligencia que se desarrollaban a través del CISEN. En 2013 se crea una Agenda Nacional de Riesgos, se retoma lo expresado en el Programa Nacional de Seguridad Nacional 2009-2012, en la que se enlistaron como amenazas a la seguridad nacional, a la delincuencia organizada, el narcotráfico, los grupos armados, el terrorismo, las vulnerabilidades en fronteras, los riesgos a la seguridad nacional, los conflictos políticos y sociales, la pérdida de cohesión social, las dinámicas migratorias y dos temas de actualidad, como son las pandemias y las epidemias. El 30 de noviembre del 2018, el Centro Nacional de Inteligencia sustituyó al famoso CISEN, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual los autores consideran como un retroceso, porque este se enfocaría en investigaciones criminales, en momentos en los cuales es evidente que el país está cada vez más expuesto a los desarrollos que se originan en el exterior, para lo cual ellos proponen cambiar su adscripción, para que en lugar de ser un órgano desconcentrado, sea un órgano descentralizado. Pretenden los autores también recuperar la figura del consejero de Seguridad Nacional, realizar como era su tarea original del CISEN, hoy el CNI, realizar encuestas de opinión pública para conocer sobre los servicios de inteligencia,
También los autores dicen, es importante consolidar un sistema nacional de inteligencia y realizar una revisión de los ordenamientos legales en la materia. Señalan que algunas de las acciones que proponen ya están consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y agregaría aquí y en la Estrategia Nacional de Seguridad, que deben llevarse a cabo estudios e investigaciones que involucren al sector académico y a la sociedad civil con el objetivo de proponer iniciativas de ley y fortalecer los ordenamientos legales existentes. En síntesis, los autores reconocen que en casi todo el mundo el uso de la información generada por los servicios de inteligencia se usa para alimentar procesos internos de toma de decisiones y que cualquier cambio a los servicios de inteligencia, al menos en México, debe de comprender esos aprendizajes en los planos nacional e internacional, por lo que deberán adecuarse a las necesidades del Estado, que va más allá de cualquier actor o institución. Para finalizar la participación del suscrito, pues desde luego agradezco a los autores de esta magnífica obra y reconocer que en México aún tenemos mucho trabajo por realizar en cuanto a la consolidación de los servicios de inteligencia, la cual debe de partir de una amplia cultura de inteligencia nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. ¿No? Creo que das como pie para, pues eso, una buena discusión también y una buena idea de lo que es este libro escrito a cuatro manos por Carmina Jasso y por Otto René Cáceres. Y ahora le voy a dar la palabra a Paloma Mendoza Cortés. Ella es doctora en estudios organizacionales, directora de coordinación de análisis en MB Consulting, miembro de Fortel Georgetown University, miembro del Comité de Investigación de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en Latinoamérica. Te tendríamos que hacer muchas preguntas, Paloma, también. Y el Caribe, y miembro de Women in International Security. Adelante. Muchas gracias, Eugenia. Doctor Ortiz Millán, ya no me dejó nada que decir. Yo también quiero agradecer a mi alma mater, a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Sociales por la invitación. Carmina, René, definitivamente ustedes han hecho una gran contribución a los estudios de inteligencia. Se supone que iba a preparar 5 puntos, pero al final terminaron siendo 20 de todo lo que ustedes hablan en el libro. Espero no rebasarme de los 15 minutos. En primer lugar, ustedes nos brindan un panorama general de lo que es la inteligencia y por qué es importante. Y en este sentido, ustedes se alejan del prejuicio y del lugar común que ha existido en México, de decir que la inteligencia es solamente espionaje político. Entonces ustedes aportan un debate y un enfoque más científico a la inteligencia, que es lo que tanto se necesita en México. Entonces, no solamente ustedes explican el estado del arte, sino también por qué es tan importante, con un esfuerzo de investigación, y como bien lo dijo el doctor Ortiz Millán, tienen que contarnos cómo fue el proceso creativo. O sea, cómo fue que se les ocurrió hacer un libro de inteligencia y cómo... Y se los pregunto porque yo he estado en la misma situación y yo sé lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Sobre todo por las fuentes que citan. Entonces, la rigurosidad metodológica, que también creo que es de enfatizar. Ustedes, hay otra cosa que me encantó, que ustedes recuperan autores mexicanos. Ustedes parten de ese libro fundacional de los estudios de inteligencia, que fue La Charola, del doctor Sergio Aguayo, ¿no? Recuperan el libro de testimonios de 20 años de CISEN y el libro del periodista Jorge Torres, que son libros prácticamente míticos porque no los encuentras en ningún lado. O sea, niños, si ustedes son neófitos en este tema y quieren investigar, vayan a las bibliotecas, lo van a encontrar en la base de datos, pero en el acervo no los van a encontrar. O sea, el de Jorge Torres y el de CISEN. Por tanto, durante mucho tiempo, los estudios en materia de inteligencia solamente teníamos un libro, que era el del doctor Aguayo. Entonces, ustedes están no solamente actualizando lo que en su momento sentó el doctor Aguayo, sino que ustedes están generando nuevo conocimiento porque ustedes hacen un análisis comparado entre el caso de México con los servicios de inteligencia en América Latina. No son presa de algunos, como lo que pasa con algunos colegas,
de que son seguidores del colonialismo académico, o como algunos le decimos, de recuperar solamente autores europeos y estadounidenses y tratar de traerlos a México, sino que ustedes van a ver qué pasó con los servicios de inteligencia, en específico el caso de Argentina, y cómo fue ese proceso de democratización de los servicios de inteligencia. Entonces, y ustedes concluyen que se logró a través de un establecimiento de un marco legal, de límites y de una constante vigilancia. Entonces, en ese mismo proceso, tanto la transparencia como el acceso a la información son vitales para lograr dicha democratización. Que es como lo que yo siempre he dicho, los servicios de inteligencia siempre entran a debate público por las fallas de los servicios de inteligencia. Cuando logran hacer su misión satisfactoriamente, pues es como un estado de cosas normal. Es cuando fallan, cuando realmente todo el mundo quiere examinarlos y todo el mundo quiere debatirlos. Entonces, en el caso de México, y es lo que nos muestra el libro, es la descripción de la historia y de la transformación de los servicios de inteligencia mexicanos. Como bien lo mencionaba la doctora Eugenia y el doctor Ortiz Millán, son instituciones resultado de un proceso político, histórico, social. O sea, no están... no aparecen de la nada, son resultados de esos procesos y ustedes en su libro lo describen perfectamente. Entonces, vemos, por ejemplo, y hay otra cosa que también me gustaría enfatizar, los organigramas. Ustedes van contando la historia de los servicios de inteligencia civil y van presentando los organigramas, algunos recuperados de otras fuentes, pero algunos hechos por ustedes, con base en información escrita. Entonces ya te da una imagen más graficada y te das cuenta cómo fue evolucionando la historia a través de la organización de los mismos servicios de inteligencia. Entonces así tenemos que los primeros antecedentes, como bien lo mencionó el doctor Ortiz Millán, van desde la Revolución Mexicana con Carranza. O sea, los servicios de inteligencia, digamos, prácticamente tienen más de 100 años. Entonces ya en un proceso de institucionalización, con ya un régimen de partido único con Calles, después con Cárdenas, ya hacia la Segunda Guerra Mundial, pues encuentras la coexistencia de hasta 5 servicios de inteligencia, cada uno en un área y con un fin específico. La historia de la Dirección Federal de Seguridad, que paradójicamente fue creada por el primer presidente civil, Miguel Alemán, ¿no? Y que durante 30 años, casi 40 años, pues vemos cómo fue el desarrollo de corrupción, de cuestión de, bueno, todo lo que significó la guerra sucia en la Dirección Federal de Seguridad, que llegó a un límite con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del periodista Manuel Buendía, que ese fue como que el rebase del límite y comenzó una reestructuración de los servicios de inteligencia. Entonces, comienza en 1985 toda esta reingeniería que a largo plazo consideraba la creación de un sistema nacional de inteligencia, que también se llegó a hablar tanto en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari como después con Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto, cosa que nunca se llegó a concretar y de lo cual solamente sobrevive CISEN, ¿no? Como parte de este gran proyecto nacional. Por alguna razón en México no hemos tenido la capacidad o no se han dado las circunstancias para ese gran sistema nacional de inteligencia. Entonces, por desgracia, y ustedes enfatizan mucho eso, por desgracia en la historia de México, el monopolio civil de la información solamente se deposita en 3 personas: el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el director del Servicio de Inteligencia, no más. Y eso solamente hablando de inteligencia civil, ¿no? Por otra parte, los servicios de inteligencia mexicanos son muy vulnerables a ser utilizados como instrumentos políticos para intervenir incluso en los procesos democráticos. Y eso es otra cosa que también te queda de la lectura del libro. Si bien pasaron por 2 transiciones democráticas, tanto como cuando ganó el PAN en 2000, como ahora que ganó Morena, no se ve la voluntad política de los gobiernos emanados ya de 3 partidos políticos diferentes por realmente transformar a los servicios de inteligencia,
¿no? Y esa es otra de las grandes cosas que deberían de preocuparnos. ¿Por qué? Incluso el propio presidente, actual presidente López Obrador, siendo víctima de espionaje, no ha transformado como él en su momento lo dijo. Él no ha hecho esa gran transformación de los servicios de inteligencia. ¿Por qué no podemos verlo? Ni siquiera se ha, y lo mencionó el doctor Ortiz Millán, ni siquiera se ha publicado el programa de seguridad nacional. El último fue durante el sexenio de Peña Nieto. Entonces, en algunos puntos vemos alguna continuidad respecto al sexenio anterior y en algunos casos vemos, por ejemplo, retrocesos, porque el hecho de que haya sido designado como director de la inteligencia civil un general en situación de retiro, pues también te habla de un retroceso de décadas, no te habla de democratización. Creo que también necesitamos hablar sobre la necesidad de neutralidad política de los servicios de inteligencia. ¿Por qué? Y bien lo mencionaba el doctor Ortiz Millán, ni los servicios de inteligencia ni los órganos de seguridad nacional, llámense Fuerzas Armadas, definen los objetivos nacionales. Y en eso sí debemos de enfatizar mucho. O sea, ellos no deciden ni elecciones, ni sientan las bases, ni los rumbos hacia dónde tiene que ir el Estado. Por desgracia, la seguridad nacional y la inteligencia han sido utilizadas de forma deliberada para legitimar continuidades de régimen o de cierto sistema de cosas. Entonces, y esto es posible por la falta de un marco legal. Y como lo que ustedes vieron cuando analizan el caso de Argentina, porque no hay un marco legal, porque no hay límites y porque no hay una vigilancia. Entonces, también ustedes hablan de ciertas coyunturas históricas. Por ejemplo, cuando el ZLN, yo diría, bueno, la fuga del Chapo Guzmán, que son los dos casos que ustedes analizan. Yo diría también en las fallas del operativo de aprehensión, del operativo fallido de aprehensión de Ovidio Guzmán, lo que pasó ahora con la pandemia. Son cosas que se pudieron haber anticipado gracias al trabajo de inteligencia y que sin embargo no fueron previstas. Entonces, tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia fueron los dos grandes temas que se han olvidado en las transiciones democráticas de México. ¿Por qué? En primer lugar, precisamente por lo que mencionaba el doctor Ortiz Millán, no hay una comunidad de inteligencia fuera del gobierno y hace falta fomentar en las nuevas generaciones de investigadores y de científicos sociales que exista ese interés real y científico sobre los temas de inteligencia, ¿no? Entonces, otra cosa, a veces la inteligencia realmente hace su trabajo, o sea, realmente llega al escritorio del funcionario de primer nivel ese papelito, una o dos hojas que en sí es un producto de inteligencia para que el funcionario tome decisiones. Sin embargo, a veces el funcionario decide no tomar decisiones o con base en sus cálculos políticos o incluso hasta personales, decide hacer a un lado el trabajo de inteligencia, que eso puede ser. Y por otra parte, se puede tomar la decisión de desactivar las operaciones, por ejemplo, de infiltración de agentes de inteligencia y te quedas sin información. Si tú solamente limitas el trabajo de los organismos de inteligencia a la obtención de fuentes abiertas, dígase fuentes públicas, también estás entorpeciendo ese trabajo de los servicios de inteligencia. Entonces, pero no todo ha sido malo. También ustedes mencionan bien en el libro, han habido avances, como fue la fundación de la Escuela de Inteligencia en Seguridad Nacional en 2009, que fue precisamente para eso. Se iniciaron incluso en esa época reuniones con el Congreso, se escribió el libro de 20 años de CISEN. Entonces empezaron a darse una serie de factores que ayudaron a interesarse más, por ejemplo, colegas que investigan seguridad en estos temas de inteligencia. Entonces, yo creo que los temas cruciales en este momento son dos, y ustedes están aportando en esos dos. Es el fomento de una cultura de inteligencia y apoyar
la creación de una comunidad de inteligencia más allá de la esfera gubernamental. Entonces, yo creo que todos los que nos dedicamos a estudiar y investigar temas de inteligencia tenemos el desafío muy grande de pensar en los servicios de inteligencia que México necesita. Y solamente con conocimiento como con el que ustedes dan a través de su libro se pueden lograr estas cosas. Y finalmente quiero agradecer la generosidad de la UNAM por... El libro está de venta físicamente en la librería del Instituto de Investigaciones Sociales, pero el PDF lo puedes descargar gratis. Y créanme que eso para los alumnos, para un joven universitario que quiere estudiar inteligencia y que no tiene muchas veces los recursos para pagar un curso o para comprar los libros de Seguridad Nacional e Inteligencia que resultan ser muy caros, créanme que la UNAM está siendo muy generosa con toda esa gente y yo quiero darle las gracias a mi alma mater por hacer eso. Ya terminé los puntos y Carmina, René, quiero felicitarlos. Me hubiera encantado escribir ese libro. No tengo más que elogios para ustedes y sinceramente quiero que todos aquellos que están interesados en investigar estos temas de inteligencia lean su libro, porque realmente les va a dar un panorama muy general y les va a dar conocimiento que se necesita para crear nuevas cosas en materia de inteligencia. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma. Yo no sé si estás de acuerdo, Carmina, le damos primero la palabra a René, que está de invitado, o ustedes díganme. No, pues Otto es autor. Digo, invitado porque no es del instituto, me refiero a eso, nada más. Pero sí, por supuesto. Bueno, como ustedes decidan, ustedes me dicen. Está bien, no se preocupes. Ok, le doy la palabra entonces a Otto René Cáceres Parra, que por supuesto es coautor del libro, ¿no? Ya lo había dicho yo, que está escrito a 4 manos, pero bueno, pues eso, ¿no? Está como invitado hoy aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Mexiquense de Seguridad, doctor en procesos políticos, medalla al mérito universitario. Sus líneas principales de investigación son la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, inteligencia, fuerzas armadas y políticas públicas en materia securitaria. Adelante, Otto. Muchas gracias, buenas tardes. Pues igual que dijo la doctora Paloma, pues yo también me he quedado un poco sin palabras y sin mucho que decir. Agradezco mucho la intervención también del maestro Víctor. Trataré de ser muy concreto en mis comentarios. Bueno, pues muchas gracias nuevamente y gracias a todos los que nos están viendo también a través del canal de YouTube. Hay gente muy interesada en los temas y eso pues nos hace a nosotros estar muy felices como autores, ¿no? Quiero agradecer de entrada al Instituto de Investigaciones Sociales, por supuesto, por todo este apoyo que nos proveyeron para llevar a buen puerto la publicación de esta presente investigación. Y por supuesto a ustedes que forman parte de este panel y que sin duda nos honran, ¿no? Muchísimo con su presencia y con la participación el día de hoy. A usted, doctora Eugenia Lier Montaño, que es una gran historiadora, a la doctora Paola Mendoza, de la cual me declaro fan, soy seguidor de su trabajo académico y bueno, sin duda la doctora Jasso y yo pues nos sentimos muy distinguidos por su participación. Y bueno, a mi institución también, la Universidad Mexiquense de Seguridad, y a la rectora Griselda Camacho Telles, que por el apoyo y la confianza y las oportunidades que finalmente me han brindado a mí como investigador, las cuales son realmente invaluables. Y en este mismo sentido, también la participación del maestro Víctor, a quien yo le guardo un gran respeto y un agradecimiento enorme, porque me ayuda mucho, ¿no? al impulso en mi persona, en fin. Y sin dejar de lado también a la fotógrafa Sandra Mata, que nos regala una imagen muy bien pensada para la portada y un poco lo que decía
la doctora Mendoza acerca del proceso creativo. Y bueno, si uno tiene oportunidad de ir leyendo el libro y de ir revisando la portada, van a ir encontrando en esta fotografía pues diferentes referencias que se encuentran incluidas a lo largo del libro, ¿no? Y lo cual también lo vuelve bastante interesante, ¿no? Y por supuesto a mi amiga, la doctora Carmina Jasso, porque con ella me unen muchos años de amistad desde nuestro paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y además nuestro interés mutuo por todos estos temas en materia de seguridad, y además la dedicación que ambos le pusimos a este libro, ¿no? Para que llegara a buen puerto la investigación. Y un poco en este tenor me quiero remitir en esta parte del proceso creativo que me parece muy interesante porque no todo el mundo la pregunta. Siempre estamos por hecho que ahí está el libro, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué sucede? En fin, y yo me remito un poco a estos años de estudiantes, ¿no? Donde nos conocimos, porque ahí es donde empieza precisamente a germinar como esta idea, ¿no? De llevar a cabo una investigación de este tipo. Por supuesto fue un proceso paulatino, ¿no? O sea, fueron muchas pláticas, se llevaron a cabo muchos trabajos, hubo análisis, como bien lo decía la doctora, de diversas fuentes de información. Sí, evidentemente hay fuentes abiertas, pero las más complicadas son las cerradas y sobre todo, pues en aquellos años que éramos estudiantes, que no había como este acceso tan grande de global al Internet, en fin, ¿no? Entonces, bueno, la revisión de fuentes abiertas, de fuentes restringidas y poco a poco el acopio de información, ¿no? Y el paso de los años, pues nos permitió ir llevando, digamos, toda conjunción, ¿no? De información acerca de lo concerniente que tiene que ver con el tema de la seguridad nacional y, por supuesto, de los servicios de inteligencia. Entonces, un poco la investigación que estamos presentando hoy es este esfuerzo por, digamos, conjuntar en un solo texto, porque la bibliografía es muy grande y se revisaron así toneladas de documentos. Y la idea básica era conjuntar en un solo texto, pues, el desarrollo, digamos, histórico-político que los servicios de inteligencia han experimentado en nuestro país desde tiempos tan remotos, como bien lo decía el maestro Víctor, ¿no? En el periodo prehispánico, hasta la formación actual del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Y sin duda, de verdad, fue una tarea muy ardua, tomó mucho tiempo, tomó mucha dedicación, tomó mucho esfuerzo, y ojalá pueda servir como una guía que permita a los investigadores que están interesados en este tema y contar con una referencia muy precisa sobre el tema, y a partir de ello que puedan generar nuevos aportes en cuanto a los diferentes, digamos, aspectos, ¿no? Que aborda nuestro trabajo. Pero no solo lo pensamos en esta parte, solo en una cuestión académica. Me parece que también teníamos esta como necesidad de que el libro le pudiera funcionar también a este ámbito securitario gubernamental, y que pudiera también servir como una suerte, digamos, de orientación sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el mismo desarrollo de sus funciones. Y esto lo digo un poco por la parte de recomendaciones que dejamos al final de la investigación, ¿no? Pero también al público en general, porque hay mucho público que no trabaja en una dependencia gubernamental securitaria, porque no es investigador de algún instituto, pero es gente que está interesada en el tema. Y esa gente, imagínense, si para nosotros es difícil conseguir información de este tipo, bueno, para el público en general, digamos, que no está inmerso en estas redes de seguridad, bueno, pues se le complica aún más. Y me parece que el libro cumple con esta función de acercarlos, ¿no? Con estos temas, de compenetrarse, digamos, con el mismo, a través de un lenguaje, nos parece que hemos hecho un libro con un lenguaje ágil y sencillo, pero como bien lo decían los expositores, o sea, por ágil y sencillo no deja de estar estructurado, ¿no? Es un lenguaje riguroso y se encuentra, digamos, sustentado metodológicamente. Entonces, creo que uno de los grandes aportes que sí puede tener nuestro trabajo, además de este desarrollo histórico-político de los servicios de inteligencia, que es fascinante cuando uno entra, se mete en las cuestiones históricas,
en fin, datos como esto de las cuestiones sobre los hechos prehispánicos, de que en 1915 el Servicio de Investigación Confidencial ha sido dirigido por la señora Dolores Betancourt, y en toda la historia de los servicios de inteligencia, pues solo ha habido una mujer que es ella en 1915. Bueno, este tipo de datos a mí me parecen fantásticos. Pero más allá de esta cuestión histórico-política está precisamente lo que decían los comentaristas, ¿no? El apartado conceptual acerca de la seguridad nacional, que intenta pues clarificar al mismo, ¿no? Y que está relacionado sin duda con lo que se conoce actualmente como la multidimensionalidad del concepto de seguridad, que ha dejado de ver a la seguridad en términos duales, ¿no? Donde solo teníamos a la seguridad pública y a la seguridad nacional, y ahora se ha ampliado, ¿no? A través del estudio de la seguridad como concepto, y a partir de ella generar, digamos, unidades de análisis que se menciona en el libro, algunos de ellos como el interés nacional, por supuesto, la seguridad interior, que no la terminamos de desarrollar porque llevaría un libro entero la misma, pero también parte de estas unidades de análisis es ella, también la seguridad humana y la seguridad ciudadana. Y me parece que es importante un poco hacer esta acotación porque esa discusión conceptual se inserta, digamos, en esta multidimensional del concepto de seguridad. Y ahora, misma importancia me parece que revise también el tema referente a los servicios de inteligencia en contextos democráticos como el nuestro, es decir, esperamos que el libro sirva para tener un mejor entendimiento sobre esta necesidad, ¿no? De que un Estado democrático cuente pues con un sistema de inteligencia, ¿no? Y para que ello suceda es preciso tener claridad los referentes conceptuales que sin duda alguna son pieza clave del engranaje académico e institucional en el que estos servicios conviven, ¿no? Y que no pueden ser tomados a la ligera, ¿no? Y que un poco fueron llevados así en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Y es importante también este sistema de pesos y contrapesos que debe distinguir a los servicios de inteligencia en contextos democráticos como el nuestro, ¿no? Y un aspecto que me parece también importante, que también decían los comentaristas, pues es esta apertura, ¿no? A los, digamos, a los documentos y archivos desclasificados, ¿no? Porque, bueno, ello también nos permite un bagaje de información bastante importante. Hay que echarse un clavado espectacular en ellos para poder entenderlos y armar toda esta composición histórica, digamos, seguir una ruta metodológica y clara para poder llegar a un buen fin, ¿no? Pero esto sirve, pues, es una herramienta sumamente importante contar con esta apertura, digamos, de información para nosotros como investigadores, pero también para que el mismo sistema de seguridad y los mismos sistemas de inteligencia puedan ir concatenándose con unas cuestiones más democráticas. Y aquí en el libro revisamos eso, o sea, no solo la utilización de tecnología, que es sumamente importante, ahí está, como bien decían, Plataforma México, está la plataforma también mexiquense, ¿no? Que ayuda sin duda a los servicios de inteligencia, pero también los mecanismos de control que tenemos en en los diferentes ordenamientos legales y que tienen que darse forma y se tienen que llevar a cabo. Tenemos la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado, tenemos una ley de seguridad nacional, en fin, ¿no? O sea, me parece que empezamos a tener un cambio y empezamos a experimentar un desarrollo sobre los servicios de inteligencia en nuestro país después de que habían sido utilizados prácticamente desde su creación como un instrumento al servicio del Estado y digamos, esta utilización les permitió exactamente mantener un control político y social a través de prácticas persecutorias, a través de prácticas represivas, de prácticas intrusivas, ¿no? Refiriéndome con esto a lo que decía, ¿no? Al espionaje selectivo, ¿no? En contra de grupos disidentes, incluso en grupos de población civil, en fin, en todos los estratos de la misma, ¿no? Y apoyados en esta, digamos, argumentación errónea de lo que significa la seguridad nacional y que permitió toda una serie de excesos a las fuerzas encargadas, a las fuerzas, digamos,
encargadas de la seguridad del Estado. Ahora, nada más para aclarar, digo, justos pagan por pecadores. No todos los integrantes de los servicios de inteligencia, digamos, llevaban a cabo estas prácticas, pero era una cuestión muy generalizada. Y bueno, recuperando esta idea es por lo que digo, es lo que estoy comentando, ¿no? Que se comienzan a llevar a cabo estos primeros pasos, ¿no? Para revertir estas viejas prácticas, y es lo que la investigación también arroja. Es decir, después de revisar este apartado conceptual, lo que conlleva ser un servicio de inteligencia, el recorrido histórico del mismo en nuestro país, sí podemos concluir que si bien es cierto que falta un largo camino que permita esta democratización real y efectiva de los mismos, ¿no? La construcción de una cultura de inteligencia y la conjunción de esto con la academia, con la sociedad y el gobierno, ¿no? Que nos permita tener una mejor optimización y al gobierno una mejor operacionalización de los mismos, creemos que ha comenzado, ¿no? a llevarse a cabo. Somos una democracia muy joven. Bueno, ahí vamos. Estamos dando, digamos, los primeros pasos. Por eso nos atrevemos a argumentar que pudiera haber una autonomía institucional, la recuperación de la figura del consejero de seguridad nacional, la creación de un sistema de inteligencia, ¿no? Como consideraciones que realmente pueden ser evaluadas, ¿no? Me parece importante esto, que puedan ser valoradas, y aquellas que realmente sean funcionales, bueno, implementadas, ¿por qué no? Y con vistas al mejoramiento, digamos, continuo, ¿no? De los servicios de inteligencia en nuestro país. Entonces, pues, ya nada más para cerrar, creo que es sin duda un libro que a mí, como apasionado de los temas de seguridad, me habría gustado leer cuando fui estudiante o cuando estaba buscando, ¿no? información sobre estos temas, porque sinceramente me habría ayudado mucho a comprender de mejor manera diferentes aspectos relacionados puntualmente con la seguridad nacional del México, sobre todo este desarrollo histórico-político que hay que revisar en muchos tomos, en muchos libros, y que aquí, bueno, hemos tratado de conjuntarlo y de que esté en uno solo, y a partir de ello, bueno, puedan salir diversas investigaciones, ¿no? Y acrecentar la información que nosotros tenemos ahí. Entonces, no tengo nada más que agradecer al panel que me ha antecedido, al público en general que nos acompaña, por supuesto a la doctora Jasso, porque, bueno, es mi amigoche, y la verdad le agradezco mucho también que hayamos escrito el libro juntos, y bueno, pues ojalá puedan acercarse al libro, ¿no? Compenetrarse con él, y cualquier duda que tengan, bueno, aquí estamos para solucionarla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Otto René. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a mi colega Carmina Jasso, Lucía Carmina Jasso López. Ella es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, doctora en políticas públicas, y su principal línea de investigación es la seguridad pública y las políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Adelante, Carmina. Pues voy a citar a Paloma diciendo que, pues bueno, hablar al final siempre tiene sus complejidades, pero tengo que empezar por el principio, agradeciendo pues todo el proceso que significó este libro, agradecer desde luego al Instituto de Investigaciones Sociales, todo lo que implica hacer un libro, de verdad es mágico, usemos la palabra mágico, y tenerlo ya disponible para todas y todos ustedes realmente es muy, muy importante. Desde luego también agradecerle a Otto por la invitación, ¿no? Por reencontrarnos y poder haber escrito este texto, ¿no? Haber sumado de manera conjunta desde diferentes perspectivas, ¿no? Para poder tener este libro. Y bueno, primero quiero hablar sobre el libro, sobre qué es este libro. A mí me parece que es un libro muy valioso, ya se dijo mucho, pero quiero reiterarlo. Es un libro fundamental para la formación universitaria. Creo que nuestro quehacer como académicos es pues tener este vínculo, esta aproximación con nuestros estudiantes, y me parece que este libro es adecuado, es pertinente y prudente para quienes están iniciando en estos temas, y también creo que es un libro de consulta para quienes ya estamos adentrados en este tema. Es un libro que tiene conceptos, historia, y también tiene temas de discusión, y estos temas
desde mi punto de vista, los colocamos, o tratamos al menos de colocarnos un poco en el centro, ¿no? Tratando de ser críticos, pero mirando hacia afuera, hacia América Latina, mirando otros sistemas de inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son mejores, cuáles están peores? ¿En dónde estamos nosotros? Y bueno, hablar de esta historia y de estos temas creo que es muy importante. Ya lo dijeron y lo reitero de nuevo porque es fundamental. El libro está disponible para su descarga. Entonces pueden tenerlo completo. Y si aún no están convencidos con la presentación de descargarlo, pues decirles que Paloma fue muy generosa e hizo una reseña muy, muy buena. Entonces en unos cuantos minutos ustedes pueden leer de manera abrevada, precisa y certera de qué consiste este libro, y además pues ella, como es tan generosa, pues lo hizo muy bien y los va a entusiasmar para que nos lean, ¿no? Entonces, bueno, si no caen en la primera invitación, en la segunda es probable que caigan, pero lo importante es que ojalá se den la oportunidad de poder consultar este libro, todas y todos aquellos interesados en estos temas. Sobre el proceso creativo, esta es una pregunta bien interesante. Creo que cuando hablamos de servicios de inteligencia, lo decimos mucho en el libro, una de las cuestiones que predomina es la secrecía. No hay mucha información, hay libros, pero no están, ¿no? Incluso trabajamos mucho con fotocopias o con cosas de ese tipo, o sea, fue como tejer fino con puros hilos de todos lados. Y una cuestión súper interesante que no quería dejar de decir aquí, yo creo que muchos de nosotros que trabajamos estos temas conocemos a gente que ha trabajado o trabaja en estos servicios de inteligencia, pero estas personas son una tumba, ¿no? Yo recuerdo en algunos lugares que decían, es que él viene del cisne, ¿no? Yo no entendía, el cisne, viene del cisne, bueno, viene del CISEN, o sea, ni siquiera se nombra. Son instituciones tan complejas que ni siquiera las nombramos. Entonces, conseguir información es realmente difícil. Créannos que las palabras que están ahí hiladas sí son como un gran esfuerzo por parte de los autores para contar una historia, ¿no? Quizá una historia más profunda de lo que ustedes pueden ver ahí, pero en realidad es de lo que se puede escribir y tratamos de hacerlo con nuestro mejor esfuerzo. Sobre la parte formal, ya Auto dijo, ¿no? Nosotros nos conocemos desde hace algunos años, no digo cuántos para que no nos saquen la cuenta, pero yo con mayor precisión diría que nos reencontramos en 2017. Urbio, esta revista latinoamericana de seguridad, sacó un dossier de servicios sobre inteligencia militar. Y ahí tenemos un capítulo cada uno de nosotros. Entonces, bueno, coincidimos ahí temáticamente, ¿no? Otto tiene un texto sobre información e inteligencia en Plataforma México, y en mi caso, pues yo me cuestionaba sobre el acceso a la información en estos temas de inteligencia. O sea, yo decía, pues, ¿cómo le hacemos para saber, no? Si yo quiero saber cómo le hago, o sea, esto no está sujeto a la transparencia, etc. Bueno, pues ahí es donde coincidimos, y 2017 suena todavía distante. Comenzamos a trabajarlo, platicar, pensar, pero en realidad creo que la pandemia fue ya el momento donde nos sentamos a escribir ya más dedicado, o sea, ya teníamos partes, pero ya más de manera dedicada, y pues mucho fue a la antigüita con llamadas telefónicas y vuelta de correo, ¿no? O sea, este fue un libro hecho todavía como a la antigüita. Bueno, sobre este libro, ¿qué más podría decir? Sin duda a mí me entusiasma mucho escucharlo de ustedes, ¿no? Del maestro Ortiz, de la doctora Mendoza, que pues, o sea, yo aspiraba, ¿no? O aspiro a sumar a esta comunidad de inteligencia y a esta lógica de la cultura de la inteligencia. Me parece que hay una narrativa que apuesta por promover esta inteligencia. Sin embargo, pues en el fondo no lo estamos logrando bien, y pues bueno, eso no lo tienen que hacer los otros, ¿no? Quizá nosotros desde este ámbito académico podemos sumarle alguito al tema, y creo que desde mi perspectiva esto es lo que tratamos de hacer con el libro, de cambiar un poco la percepción del ciudadano, ¿no? Poniendo en balance lo que han sido estos servicios de inteligencia, romper un poco los prejuicios y sobre todo apostando por abrir este tema a la sociedad. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Y creo que aquí también aprovecharía para hacer la invitación, o sea, aquellos estudiantes, estudiantas que están en búsqueda de tesis, por ejemplo, hay muchísima información. Pareciera ser que no, decía Otto, ¿no? Quizá nos faltó echarnos un clavado a gran parte de estos archivos que se han ido desclasificando, pero hay fuentes de información muy interesantes que valdría la pena revisar, ¿no? Solamente para que se emocionen, en 2002 desclasificaron 4,200 cajas con información del 47 al 89.
y en 2019 se abrió información del 86 al 2004. ¿No? Estos son datos de nuestro libro, pero no quería dejar de mencionarlo por si hay quienes tienen interés en estos temas, que realmente hay mucha información que no hemos explorado y que pues debemos hacerlo juntos pues para sumar a esta comunidad de información. Uno de los temas que a mí me apasiona mucho, que quizá no está aquí muy de manera directa, pero son las cuestiones de las tecnologías de vigilancia. Me parece que cuando hablamos de tecnologías, está aquí muy abrevado, pero me parece que es un tema bien interesante que podría también trabajarse a futuro, ¿no? También es muy difícil conseguir información sobre estas tecnologías, poder saber con mayor precisión, hay muy poco escrito, y pues mucho menos información oficial tampoco hay muchísima disponible, pero es muy importante repensar sobre estos temas, sobre las posibilidades que tiene nuestro deber social de enterarnos, de informarnos y de construir información en torno a estos temas para, pues justamente, ¿no? Para establecer estos límites. O sea, a veces decimos, pues los límites se ponen allá arriba, ¿no? No sabemos, desde la silla grande, quizás sí, pero no necesariamente. También hay algunas cuestiones que nosotros, aunque sea gota a gota, pasito a pasito, podemos ir sumando, ¿no? Para poder enterarnos, informarnos sobre estos temas. Hay cuestiones bien interesantes en temas de tecnologías, como los satélites, las enormes bases de datos, la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, temas que yo he estudiado desde la videovigilancia pública, por ejemplo, pero cuando lo poco que he podido saber, sobre todo en literatura anglosajona, de lo que se tiene en servicios en seguridad nacional o en servicios de inteligencia, realmente son temas fuera de sí, ¿no? Pero son temas bien interesantes y que conviene mucho enterarnos, pues, para saber qué está pasando con nuestra información, etcétera. Pues ya para cerrar, ¿no? Realmente decir que me quedo muy entusiasmada. Hay varias cosas que a lo mejor aquí no se alcanzan a decir. Aquí coincido con Otto, ¿no? Somos muy admiradores del trabajo de Paloma. Ella nos preguntaba sobre el caso Ovidio y pues ella tiene un texto justo sobre este tema, entonces pues no hay más que hacer el comercial, ¿no? Para que pues averiguar en qué sentido los servicios de inteligencia en un caso tan rimbombante como el caso Ovidio. Y también, ¿no? Pues decir que la importancia de sumarnos a esta comunidad de inteligencia, ¿no? De sumar a esta cultura de la inteligencia desde un sentido crítico, ¿no? Sin prejuicios, poniendo la información en balance, ¿no? Hay muchísimos datos, hay muchísima información, y pues sumar también a bueno, no sumar, en realidad contribuir a que los servicios de inteligencia no sean estos instrumentos políticos. En realidad lo decía Paloma, cuando nos enteramos de los servicios de inteligencia es porque algo falló, porque no le llegó la tarjetita, la hojita no le llegó a la persona adecuada o simplemente no la vio o no la entendió, qué sé yo. Hay mil y una razones por las que el ciclo se rompe. Pero en realidad pensar que la inteligencia es algo que debe estar al servicio de la sociedad, que todas las decisiones que se toman, si están debidamente informadas, ¿no? Con procesos de inteligencia, realmente nos van a sumar como sociedad. Entonces, pues bueno, quedarme con esa idea, agradecer enormemente el que nos hayan escuchado, y reiterar la invitación para que descarguen el libro que está disponible en la página. También si lo quieren comprar, yo creo que es un libro que muy probablemente se vaya rápido, porque es un libro de consulta, como para iniciados, les decía, o también para quienes están en el tema, ¿no? Digo, la Universidad Mexiquense de Seguridad vino ya por su combo de libros, por eso digo que es muy probable que se acaben pronto, y está de su disposición en la librería. Pues solamente me resta agradecer y pues, bueno, te devuelvo la palabra, Eugenia. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Carmina. Gracias por la invitación para moderar el libro. La verdad que me interesaba muchísimo estar aquí con ustedes. Leo algunos comentarios, ¿no? Renato Ríos dice saludos a todos y muy agradecido por la invitación. Saludos cordiales al doctor René. Saludos, doctor Otto Cáceres, dice Galindo. Guadalupe Landa, felicidades.
Alejandra, saludos, doctora Carmina. También saludos, estimadísimo doctor Cáceres. Daniel Castillo, también saludos. El tablón. Arturo Carrasco, saludos al doctor Cáceres y felicitaciones por su trabajo. Elizabeth López, felicitaciones, doctor Cáceres, saludos y un fuerte abrazo. Huerta Chávez, saludos y felicidades, doctor Otto, gracias por la invitación. Esther Barrientos, buena tarde, gracias por la invitación. Patricia Elena Martínez Asensio, felicidades, Otto. Javier de Jesús, tiene razón, hay que hacer una exhaustiva búsqueda hasta en librerías viejas para encontrar esos libros míticos. Y sí, hay que hacerlo, efectivamente. Gran tema, saludos al doctor Cáceres. Jesús García, felicitaciones, doctor Cáceres, gracias por la invitación, te mando un fuerte abrazo. Manuel Gómez, saludos y felicitación. Y nos dicen también, excelente libro, ¿cómo se puede conseguir información para desarrollar un trabajo de investigación referido al tema de servicios de inteligencia? Agradeceríamos su futura respuesta. Yo creo, me permito decir que hay que ir al libro y leerlo, ¿no? Porque ahí entiende uno la metodología y todas las fuentes con las que se tiene que trabajar. Es un trabajo complejísimo. A mí me gustaría decir unas palabras, ¿no? Yo creo que estamos en tiempo, simplemente, ¿no? Insistir en que me parece que es un tema y un libro fundamentales hoy en México, ¿no? A mí me interesa mucho, ¿no? Desde la cuestión, por supuesto, de la violencia de Estado, de violaciones de derechos humanos, ¿no? Ya lo comentaba Francisco también un poco al principio. En la portada, efectivamente, ¿no? Aparece ahí Jesús Ibarra de Piedra, el periódico Madera, ¿no? Y entonces también como todos los servicios de seguridad, pues eso, ¿no? Han hecho la vigilancia y el control de los opositores políticos. Y bueno, yo creo que eso, ¿no? El momento es muy, muy importante porque en medio de esta creación también de la Comisión de la Verdad, ¿no? Para el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia, pues parece importante conocer estos servicios de inteligencia, ¿no? En medio de este conocimiento que tenemos o que tratamos de tener sobre las graves violaciones de derechos humanos en el pasado reciente, y creo que ayuda, ¿no? El libro, ¿no? Yo desde que lo vi estaba realmente muy emocionada, ¿no? Con el libro porque creo que ayuda a comprender el marco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De estas violaciones de derechos humanos, el trabajo de la DFS, del CISEN, ¿no? Y creo que efectivamente nos permite ver el tema desde distintos ángulos, y ya lo decía Francisco, vamos a ver si finalmente, ¿no? Podemos acceder a muchos, queda, ¿no? Que han dicho que van a abrir Sedena, ¿no? Que vamos a poder tener acceso a los archivos de Sedena. Bueno, pues ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, que podamos también seguir documentando todo este trabajo. Están los archivos de la DFS, pero lo que es cierto es que durante muchísimos años, pues estaban en parte bajo control todavía de las mismas personas, ¿no? Que habían generado todos estos archivos, entonces era difícil. A nosotros hace poco nos llevaron a conocer los salones, porque son unos cuartos gigantescos donde están todo el material, y está ahí, pero en realidad no está muy claro qué es lo que hay, ¿no? O sea, no están totalmente catalogados, entonces poder trabajar con ellos es a veces pues echarse un chapuzón y ver lo que hay allí, ¿no? Entonces, yo no solo agradezco muchísimo la invitación de Carmina y de Otto René, ¿no? Sino que les agradezco también el trabajo porque creo que es muy, muy importante en el México de hoy. Creo que hay algunas preguntas, si me permiten, las leo. Said Díaz dice felicidades y gracias a los autores, saludos al doctor Cáceres. Vanessa Hernández Rojas, ya está a la venta el libro, de ser así en donde, ya lo comentábamos Vanessa ahora, ¿no? Efectivamente el libro está en venta en las librerías de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Sociales, pero está gratuito, ¿no? En la página del instituto, así que ahí lo puedes descargar, lo puedes leer en PDF y ¿no? Decir el chiste de una presentación del libro, pues es eso, ¿no? Invitar a quienes nos escuchan a comprar el libro, pero pues ya lo han dicho, ni siquiera es necesario comprarlo, lo pueden descargar, está ahí, ¿no? César Romedio, saludos a la doctora Carmina. Josué Madrazo, sin duda lo voy a descargar, gracias doctora Jasso, saludos a los participantes. Margarita Zapata, muchas felicidades doctora, por ahora leer su libro en formato digital, saludos. Said Díaz, dos preguntas. Dada la secrecía, ¿hacia dónde deben apuntar los trabajos académicos sobre los sistemas de investigación?
No es una mala pregunta. Y segundo, ¿cuáles son los temas de Estado actuales para esos sistemas? Pues ahí tienen dos preguntas que creo que tenemos tiempo, ¿no, Carmina? Para que podamos reflexionar un poco. Sí. Adelante, no sé quién quiera tomar la palabra. Gracias. Sí, bueno, la tomo yo primero. Gracias Aid por la pregunta. ¿Hacia dónde deben apuntar los trabajos académicos de inteligencia? Bueno, pues eso depende también de lo que se busque estudiar. Esto va un poco con el comentario que se decía hace rato de cómo conseguir la información. Bueno, sin duda hay que revisar la bibliografía que traen todas las fuentes que uno va a revisar y a partir de ahí se va haciendo un camino sobre lo que uno busca investigar. Otra cuestión es delimitar perfectamente el tema que uno quiere, porque en cuestiones no solo de seguridad nacional e inteligencia, sino de la seguridad en general, son cuestiones muy amplias, ¿no? Y tendemos a perdernos porque hay cuestiones muy interesantes que van saltando conforme uno va investigando. Entonces, bueno, habrá que hacer un esquema de trabajo y ver sobre el mismo qué se puede hacer, y los temas que van quedando, váyanlos apuntando y luego los van generando que les queden como trabajos por realizar, y siempre quedan cuestiones muy interesantes sobre ello. Ahora, esto un poco para decir hacia dónde deben apuntar los trabajos. Bueno, hay de muchos tipos. Yo creo que lo que más estamos adoleciendo un poco ahora son trabajos conceptuales, ¿no? Bien lo decían los comentaristas, ¿no? Sobre todo la doctora Mendoza, ¿no? En el sentido de que no se había delimitado muy bien qué significaba la seguridad nacional, y en ese sentido, si no se delimita muy bien qué significa la seguridad nacional, tampoco vamos a saber con seguridad qué es la seguridad pública, la seguridad interior, ¿no? Y esta cuestión global de lo que yo llamaba la multidimensionalidad de la seguridad, para poder saber la operacionalización de cada una de las esferas y de cada una de las instituciones que se dedican a las cuestiones securitarias. Entonces, a mí me parece que la cuestión conceptual es invaluable, es súper interesante, y bueno, se necesita mucho todavía en nuestro país por ello. Recordemos que la seguridad nacional no es en general para todo el mundo. Cada estado, ¿no? De acuerdo a sus necesidades y, como bien decían por ahí, de acuerdo a sus objetivos y a sus agendas, también va a decidir qué entiende y cuáles son las necesidades de seguridad nacional, y a través de ello hacer una agenda de riesgos, ¿no? Los objetivos que debe buscar, en fin, ¿no? Entonces me parece que esa es una parte. Ahora, ¿qué otra parte podríamos decir? Las cuestiones operativas, ¿no? Y sobre ello, bueno, va a costar mucho encontrar informes, bibliografías, como bien lo decía la doctora Jasso. Bueno, algunos de nosotros, conforme pasa el tiempo y como vas investigando, te vas encontrando con gente muy valiosa que te puede proveer de información, ¿no? Habrá textos, como ahorita estaba leyendo en los comentarios, que todavía no se han publicado y que de alguna manera se pueden tener o no acceso a ellos. Bueno, y se mencionan, ahí están, ¿no? Eso también ya depende del investigador y de las relaciones que vaya formando durante el transcurso de la investigación de su obra. A mí me parece que eso sería un poco de manera general esto. Y temas de Estado sobran. Ahí está la cuestión del terrorismo, es uno de ellos, ¿no? Y no voy a especificar, pues si no nos llevamos todo el día. Entonces, cuestión de terrorismo es ello. El mismo SARS-CoV-2 que estamos teniendo, la misma pandemia, es un tema súper interesante también, que tiene que ver con cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Cuestiones sanitarias, el cuidado de instalaciones estratégicas, en fin, pero también esta cuestión de democratización es muy interesante, ¿no? Como lo decía la doctora, en el cambio, ¿no? de este gobierno, ¿no? Digamos, como sucedió cuando llegó el PAN, ahora llegó Morena. Bueno, hay que estudiarlos, hay que estudiar sus coyunturas y sobre eso ver. Entonces, ahí están tres rapidísimos temas que se podrían abordar, ¿no? Y sus diferentes aristas. Bueno, yo sumando muy en breve a lo que ya dijo Otto, pues también apostarle por la sistematización y análisis de información. En algún momento hice un trabajo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia sobre un tema muy, muy acotado, y desde mi punto de vista fue muy interesante darme cuenta en dos sentidos sobre cómo las instituciones de seguridad nacional atienden las solicitudes de información, y por otra parte, pues conocer las expectativas
de información de la sociedad sobre estos temas. Y en tercera, pues si hay alguna respuesta, ¿no? Que en estos casos no siempre es la constante, pues también puedes darte cuenta de muchos datos novedosos. Entonces, por ejemplo, esta sería una vertiente. Y la otra, pues insistir también en la sistematización y análisis de datos, ¿no? De todo esto que se ha desclasificado. Ver que estos archivos que se han desclasificado tienen un enorme valor para la sociedad. En algunos casos, pues cito a un autor argentino, ¿no? Dice, son la historia de la represión en algunos casos y tiene mucho sentido trabajarlos. No les auguro que sea fácil, es muy probable que sean horas y horas de talacha y en algunos casos de desilusiones también, ¿no? Al menos así pasa eventualmente con algunos temas, pero simplemente destacando un tema de Argentina, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, ellos simplemente en el análisis de un movimiento obrero se refiere que generaron 4 millones de folios, solamente de un movimiento social. O sea, es un análisis longitudinal, etcétera, pero se imaginan ustedes toda la información que hay ahí disponible para poder pues hacer historia, para poder hacer análisis, etcétera. Creo que son vertientes muy interesantes que yo les dejaría como propuesta. Bueno, pues no sé si quisieran agregar algo más. Ahí está, ya lo pusieron ¿no? En el chat, pero bueno. Muchas gracias, Eugenia. Desde luego, reitero la felicitación a los autores. La recomendación, como bien comentaba Carmina, a todos los que están estudiando carreras afines, derecho, sociología, que tengan la familiaridad con esto importante como son los servicios de inteligencia. Créanlo que los autores han manejado un lenguaje muy coloquial, de tal forma que sea accesible. Todo el texto en sí del libro les va a permitir relacionar pasajes históricos como tal de México y va a relacionarlo con un marco normativo que regula los servicios de inteligencia. La recomendación muy amplia para que todos los que nos están siguiendo en este momento, de hecho ya les compartí precisamente el archivo que contiene esta importante obra y desde luego finalizo felicitando a los autores. Doctora Carmina Jasso, muchas gracias por permitirnos a nombre de la Universidad Mexiquense estar hoy con ustedes. Doctor Cáceres también, muchas felicidades. Y Paloma, gusto saludarte nuevamente. Ya hemos tenido la oportunidad también en la Universidad Mexiquense de contar con tu participación. Y Eugenia, pues muchas gracias. A nombre de la universidad, pues también agradecer este espacio que le brindan para también participar. Gracias. Sí, a mí también me gustaría agregar algo en lo referente a la pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice René. Necesitamos marco teórico y conceptual, pero enfocado para México, que era como lo que les decía. Sí es bueno revisar el estado del arte de autores europeos y estadounidenses, sí, pero también necesitamos una visión mexicana para los problemas de México. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Ciberinteligencia, ciberespacio, inteligencia artificial, que es lo que ya está. O sea, hace 2 semanas los robots de Boston Dynamics empezaron a patrullar la frontera México-Estados Unidos, entonces es lo que se viene y se viene muy fuerte. Entonces, les voy a contar más o menos cómo fue que yo llegué aquí, al estudio de los temas de inteligencia. Yo empecé por estudios militares. Lo mío eran Fuerzas Armadas. Un día en el Centro de Estudios Superiores Navales organizaron un seminario de inteligencia y me abrieron un mundo. Y yo dije, tengo que hacer mi tesis doctoral sobre esto. Yo sé que me va a costar mucho trabajo y como bien dice Carmina, o sea, les va a costar trabajo y va a ser difícil y va a haber momentos en el que van a estar tirados en el piso. ¿Por qué elegí este tema? Pero después, ya cuando logras vencer esos retos y logras recolectar una serie de datos y de información que sabes que nadie más ha publicado antes y que estás generando conocimiento en torno a eso y que estás abriendo, como en el caso de nuestra generación, la puerta hacia nuevos investigadores de estos temas, créanme que eso es la recompensa que tienes. Porque esto, y lo dijeron tanto Carmina como René, esto es para valientes.
Y esto es para los que les gusta irse a los archivos y a las bibliotecas y estar leyendo durante horas. Y muchas gracias a todos. Fue para mí un placer, un honor estar con ustedes. Carmina, sabes que te admiro mucho. René, no te conocía desde antes de leer el libro, pero mis respetos para ustedes dos. Doctor Ortiz Millán, muchas gracias por sus palabras. Doctora Eugenia, saludos y también muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Pues si no hay más, no me queda más que agradecer una vez más, ¿no? A Carmina, a Otto René por la invitación, a Francisco y a Paloma, por supuesto, por haber estado con nosotros y por haber hecho esta presentación. E invitar a quienes nos están escuchando, lo reitero, pues a bajar este libro, a comprarlo. Yo prefiero tenerlos en mi biblioteca, ahí, ¿no? Pero bueno, soy otra generación, en fin, ¿no? Creo que realmente es un libro que vale la pena leer y que vale la pena leer además hoy, ¿no? Entonces, nada, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta muy pronto y ojalá pronto podamos vernos presencialmente.